Bienvenidos a nuestro segmento Conversaciones de Actualidad. Este es un espacio informativo de El Comercio de Colorado y sus plataformas digitales. Hoy tenemos como invitado al embajador Carlos Vecchio. El embajador Vecchio fue designado como embajador de Venezuela ante el gobierno de los Estados Unidos por Juan Guaidó a inicios del año 2019 y desde ese momento ha desempeñado esas funciones en los Estados Unidos. Me va a acompañar en la entrevista el día de hoy el conocido, reconocido y galardonado periodista venezolano Rodolfo José Cárdenas, quien conduce la revista diaria radial Hablemos Hoy por la emisora 1150 AM y 96.1 FM. Vamos entonces ahora, o acompáñenos a conectarnos con la ciudad de Washington, donde reside el embajador Vecchio. Embajador, bienvenido y entremos directamente en materia. Queremos comenzar conversando con usted sobre la consulta popular que va a tener lugar a partir del 7 de diciembre. Y es importante el tema porque en este momento hay una gran cantidad de venezolanos viviendo en el exterior y esta consulta está abierta para que esos venezolanos en el exterior puedan participar. Entonces yo le pregunto directamente, ¿cuál es la motivación fundamental que hay para que los venezolanos, donde quiera que se encuentren, participen en la consulta popular convocada por el presidente Guaidó? No, bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Jesús, por esta invitación, Rodolfo. Para mí, pues, un placer y un honor compartir con ustedes, con dos grandes venezolanos que se destacan acá en los Estados Unidos con todo ese esfuerzo y manteniendo siempre el corazón en Venezuela. Así que muchísimas gracias. Yo creo, Jesús, te diría, antes de entrar exactamente en la consulta, que hay una alcabala anterior a la consulta que comienza el 7 de diciembre, que es el fraude que ha convocado la dictadura para este 6 de diciembre, es decir, este domingo. Nosotros tomamos una decisión política, todas las fuerzas políticas, y esa es la invitación que le hemos hecho a los venezolanos de no participar en ese fraude, porque allí eso solo beneficia a Maduro. Está hecho de tal manera de que pues todo lo que ocurra allí simplemente va a responder al dominio de la Asamblea. Tú muy bien sabes que no solo Maduro tomó el control del CNE, sino también tomó el control de los partidos políticos nuestros que supuestamente están participando, pero que son controlados directamente por la dictadura. Y fuimos nosotros despojados de eso, además de que no hay observación internacional, etcétera. De manera que el primer llamado que nosotros hacemos es el rechazo a ese fraude, que dejemos solo a la dictadura. Y le hemos pedido a la comunidad internacional, y aquí es una buena oportunidad para hablarle a los venezolanos que están en Colorado, que transmitan eso, por ejemplo. Y es una de las cosas que yo siempre le digo a los venezolanos, bueno, ¿y qué hay que hacer? Búsquense a los legisladores de Colorado que vienen aquí a Washington en el Congreso y tienen que hablar de muchos temas, que sepan lo que está ocurriendo en Venezuela, que ustedes puedan hacer una alianza con ellos, tanto senadores como representantes, y que le digan que rechacen y condenen el fraude y que también desconozcan lo que ahí va a ocurrir este 6 de diciembre. Y es parte del trabajo, Jesús y Rodolfo, que hemos hecho acá. De hecho, yo he trabajado con los congresistas acá. Hemos preparado una resolución bipartidista, tanto en el Senado, en la Comisión de Política Exteriores, como en la Comisión de Política Exteriores de los representantes, para que condenen el fraude y para que desconozcan cualquier resultado que vaya a salir de allí. Así que el primer mensaje a los venezolanos y a todos es ese: rechacemos, dejemos solo a la dictadura y desconozcamos lo que allí va a surgir, porque eso beneficia a la dictadura. Y con tu pregunta concreta, bueno, paralelamente a eso, partiendo del 7 de diciembre al 11 de diciembre de manera digital, nosotros estamos llamando una consulta popular. Yo la veo, si me preguntas eso y me dices, bueno, pero ¿por qué debemos participar? Yo lo veo como un símbolo de protesta. Así como marchamos, esto es una expresión del rechazo a lo que está ocurriendo en Venezuela, un rechazo a lo que significa esta dictadura, un rechazo a ese fraude, pero también la voluntad de querer una democracia que nos lleve a unas elecciones presidenciales libres y transparentes.
Así que yo lo veo como una forma de decirle, de rechazar la situación actual, de expresar nuestra mayoría, de hacerlo en todas partes, incluyendo quienes estamos afuera y por supuesto quienes están dentro de Venezuela, porque eso tiene tres preguntas, que es no solo el rechazo al fraude, sino también manifestar nuestro deseo de querer vivir en democracia, de salir de la dictadura y de tener elecciones presidenciales libres este año 2021. Y una de las terceras preguntas dice que presionemos para que la comunidad internacional nos acompañe. Y por eso la expresión de los venezolanos afuera es llamar la atención al mundo del fraude, del deseo que queremos tener elecciones presidenciales y de que nos acompañen en esa lucha. Así que todos los venezolanos afuera se convierten en nuestros verdaderos embajadores para alzar la voz. Así que yo cada vez que tenga la oportunidad de expresar, de rechazar esa mayoría, de expresar nuestra mayoría, de rechazar el fraude y de seguir resistiendo hasta que conquistemos la libertad, lo voy a hacer. Y por eso invito a los venezolanos para que el 7 al 11 de diciembre participen en la consulta y el día 12 lo hagamos de manera presencial en los sitios pues, que comunicaremos por dos herramientas, Jesús, que se llama consultaporvenezuela.com o bajando una aplicación que se llama VOATZ, la puedes bajar en tu teléfono y a partir del 7 estarán estas dos herramientas donde se darán todos los detalles de los puntos que podemos nosotros participar. Rodolfo, adelante. Gracias, Jesús Embajador. Muy buenas noches. Es un honor conversar con usted el día de hoy, naturalmente. Gracias por su tiempo, por supuesto. Esa solicitud que usted está haciendo a los venezolanos, no de decir no al fraude del 6 de diciembre, ¿qué tipo de eco ha tenido en Venezuela? ¿Cómo se siente el pueblo venezolano con este mensaje que ustedes están enviando de no, vamos a decir no al fraude, no vamos a participar? Mira, a ver, nosotros tenemos dos retos que son enormes en esta lucha por el momento que estamos viviendo. Uno es la censura que hay totalmente en Venezuela. Como tú muy bien lo sabes, por ejemplo, ningún medio de comunicación en Venezuela se puede nombrar la palabra consulta ni el presidente Juan Guaidó. O sea, ningún medio en Venezuela puede sacar eso. Nadie lo hace. De manera que el reto que hemos tenido es poder, en un corto tiempo, poder alcanzar la mayor cantidad de venezolanos. Y eso lo hemos hecho por las organizaciones de base, las organizaciones civiles que han formado parte de esto. Y entonces un esfuerzo, digamos, casi territorial, ¿no? En los 335 municipios nos da la posibilidad de organizarnos y de montar pues todo este esfuerzo con la consulta y de rechazo al fraude. Yo creo que el 6 de diciembre no va a participar el pueblo de Venezuela, simplemente pues quienes forman parte del régimen y muchos de ellos, como tú muy bien lo sabes y como lo dijo uno de sus miembros del régimen, que el que no vaya a votar no come. Yo he dicho que también hasta incluso el que va a votar no va a comer porque no hay comida de hace mucho tiempo. Además la hambruna de Venezuela está entre las 5 principales hambrunas del mundo. Entonces ese ha sido uno de los grandes retos, pero yo, a pesar de esa censura que existe, no van a ir a votar o no van a ir a participar en ese fraude. Y el otro gran limitación que hemos tenido, Rodolfo, ha sido por supuesto la pandemia, las limitaciones de salud y sociales que hay en el país con la ausencia de gasolina y de electricidad. Son retos de la Venezuela de hoy, pero que lo hemos tratado de doblegar con el esfuerzo humano y con esa vocación que tiene el venezolano de resistir y confrontar estos problemas. Así que es un gran reto. Sin embargo, no tengo duda que hoy la mayoría del pueblo de Venezuela no va a participar en ese fraude, va a dejar solo a la dictadura y estoy convencido que va a seguir resistiendo hasta que nosotros podamos tener verdaderamente elecciones presidenciales que resuelvan el fondo del problema, porque saben que lo que plantea Maduro es mucho más, va a acelerar mucho más pues la tragedia que está viviendo el pueblo de Venezuela. Rodolfo ya hablaba de la percepción de la consulta en Venezuela y hemos visto recientemente fotos del presidente Guaidó personalmente montado en los autobuses, visitando mercados, hablando con la gente para motivarlo. Ahora bien, en el exterior hay una situación particular y no debemos engañarnos en que muchos venezolanos en el exterior piensan que la gestión o los objetivos que originalmente se trazaron en enero del año pasado no se han alcanzado.
Entonces, puede haber cierto desánimo de estos venezolanos en el exterior. ¿Qué mensaje le envía usted a esos que piensan que para qué ir a otra consulta si los objetivos planteados no se han alcanzado? Mira, Jesús, yo comparto contigo, tiene que haber una frustración tremenda, pero no solo de quienes están afuera, de quienes están adentro. Yo la tengo, en lo personal te lo digo, porque no hemos logrado el objetivo, que es la libertad de Venezuela. Ahora, la alternativa, ¿cuál es, Jesús? ¿Dejamos de luchar por lo que creemos? ¿Dejamos que Venezuela siga hundiéndose en la tragedia? ¿O más bien tiene que ser un estímulo para decir, lo vamos a seguir intentando? Porque lo que no se puede decir del presidente Guaidó es que no ha tenido coraje y que lo ha intentado. Lo hemos intentado, Jesús. Ahora, esto no ha sido una lucha fácil. No todos lo estamos enfrentando a Maduro. Estamos enfrentando a Maduro con el ELN. Estamos enfrentando a Maduro junto a los disidentes de la FARC. Estamos enfrentando a Maduro con Rusia. Estamos enfrentando a Maduro con Irán. Estamos enfrentando a Maduro con Cuba. No es poca cosa. Y además, recientemente acaba de salir un informe de la ONU que dice que para mantenerse en el poder, Maduro tiene una política de Estado que consiste en eliminar a la oposición y comete delitos de lesa humanidad. A eso nos estamos enfrentando. Ahora, lo hemos intentado, no lo hemos dejado de hacer. Quizás hemos cometido errores o hemos cometido errores, pero lo hemos hecho y lo tengo que poner en estos términos, jugándole honestamente y transparentemente al país, pensando que lo que estamos haciendo es lo correcto y quizás nos hemos equivocado. Entonces, el momento ahora es de rectificar esos errores, de construir sobre lo que tenemos y no destruir lo que hemos alcanzado y de volverlo a intentar. Y volverlo a intentar, ¿eso hasta cuándo? Hasta que lo logremos. Y ahí es la lucha de la libertad. Tú te imaginas Bolívar, tú que has estudiado historia, que después que construyó la primera república que cayó, dijera Bolívar, bueno, pero ya lo intentamos y bueno, y se montó y se cayó y dejemos de intentarlo. ¿Ah? O porque yo marché una vez, bueno, ya no marcho más. No, por eso lo pongo así, como un símbolo de protesta, de expresar nuestra mayoría de ese deseo de querer vivir en libertad, y la lucha es hasta que nosotros logremos el cambio político en Venezuela. Así que la invitación, Jesús, es para que nosotros levantemos la voz nuevamente, digamos, no nos rendimos, lo vamos a volver a intentar y lo vamos a intentar hasta que Venezuela sea verdaderamente libre. Y para eso es fundamental la comunidad internacional, y nosotros somos las voces de los venezolanos afuera, de quienes están sufriendo, de quienes están en las cárceles. Y yo te digo algo, no quedarnos callados frente a eso, porque lo que tú y yo somos hoy en día y lo que muchos venezolanos son hoy en día, y que muchos de ellos, a pesar de las dificultades, se han abierto un espacio, se lo deben a Venezuela. Y nosotros tenemos que hacer y sumar nuestro granito de arena para que se produzca ese cambio político y no dejar a esos venezolanos que hoy siguen sufriendo. Así que tenemos esa oportunidad, y yo la invitación que le hago y les digo, no dejemos a Venezuela solo, sigamos levantando la voz hasta que logremos el cambio político. Rodolfo. Ok, decía, embajador, gracias. Hay un par de cosas que me preocupan, ¿no? Por ejemplo, aquí algunos analistas han dicho de que la división de la oposición es sumamente seria, y eso no puede conducir a nada positivo. Necesitamos esa cohesión, necesitamos estar unidos como uno solo. ¿Existe realmente eso, o tienen razón los analistas al decir, ¿no?, de que la división tan grande que hay en la oposición va a imposibilitar el logro de muchas cosas? ¿Qué piensa usted? No, yo creo, Rodolfo, que en realidad existen diferencias que son naturales cuando tú tienes una expresión democrática de una sociedad, o pretendes incluso mantener una visión democrática de la manera de conducirla, digamos, a quienes pensamos que Venezuela tiene que ir en unos caminos distintos, pero al final del día siempre encontramos los puntos que nos unen. Yo creo que lo que sí es cierto es que hay una conciencia entre todos nosotros de que solo unidos podemos derrotar a la dictadura, que la división solo beneficia a la dictadura. Y tú has visto los esfuerzos que ha hecho Maduro cuando jugó con Capriles y Borrell para tratar de dividirnos, cuando montó una mesita, cuando nos robó los partidos queriendo decirle al mundo que existe una oposición que está participando y tratar de diluirnos, cuando compró a los alacranes
Él sabe que tiene que dividirnos y nosotros sabemos que tenemos que permanecer unidos. Y yo creo que el gobierno interino, la Asamblea Nacional, ha servido de plataforma para unificar ese esfuerzo. Hoy para mí pues está representada la unidad allí. Indudablemente que tenemos que ser amplios y sumar todo lo que podamos, y no solo los partidos, sino los distintos sectores de la sociedad civil. Por eso es que parte de la consulta la organiza personas que vienen del mundo civil, de la asociación, de la sociedad civil, no de los partidos políticos, y busca esa apertura pues para fortalecer esta lucha. Yo creo que esto hay que verlo como una lucha de la sociedad democrática frente a la dictadura, y no hay diferencia, Rodolfo, entre nosotros que esté por encima del dolor de los venezolanos. Así que si bien hay diferencia, nosotros también hemos encontrado los mecanismos de lograr los consensos y actuar en consecuencia, a pesar de todas las divisiones que ha tratado de generar Maduro. Y creo que es un factor de cohesión. Y fíjate que también es importante en el plano internacional. Gracias a esa coalición que se creó, al gobierno interino, a lo que se maneja desde la Asamblea, nosotros logramos el respaldo de una coalición internacional que no se había dado desde la Segunda Guerra Mundial, en otros tiempos, en otras circunstancias, en otros momentos. Pero esa coalición tan grande que nosotros hemos creado también refleja una unidad internacional que viene soportada por la unidad interna. De manera que cualquier fractura que se dé a lo interno, cualquiera que se preste a esa división, como lo ha buscado Maduro, te estará atentando no solo contra la división interna, sino también contra la división de esta coalición internacional, que para mí es fundamental para poder seguir avanzando. Entonces, sí, hay que ser amplio, hay diferencias, pero hemos encontrado los mecanismos para lograr los consensos necesarios para seguir avanzando, los puntos de acuerdo. Pero sí es una alerta que yo comparto, Rodolfo, que tenemos que tener muy clara quienes nos dedicamos a esto, donde tenemos que poner a un lado todas las cosas pequeñas, porque ninguna, y a mí no me la expliquen, puede estar por encima del dolor de Venezuela y de la libertad de Venezuela. Embajador Vecchio, usted acaba de hablar de lo que es el esfuerzo internacional, y sería interesante que nos hablara de ese acuerdo bipartidista que se va a dar a conocer una vez que culmine la consulta. Pero el punto sería este: imagínense que usted tiene la posibilidad de cerrar los ojos y ya estamos en el día 13 de diciembre. ¿Cuál es el mejor escenario o el escenario que usted visualiza y que mejor pudiera reflejar un éxito en esta consulta? ¿Qué debe pasar el día 12 para que usted pueda decir hemos logrado el éxito? Mira, yo creo que lo más importante para nosotros es, uno, como los decía, manifestar el rechazo al fraude internamente, que se quede solo la dictadura. Le hemos pedido a la comunidad internacional que no solo lo rechace, sino que desconozca lo que está allí. Y los esfuerzos que hemos hecho en la comunidad internacional, de la OEA, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, países latinoamericanos, apuntan en esa dirección. Entonces, ¿qué esperamos entonces para ir sacando, digamos, si se quiere, cuentas de las cosas que aspiramos? Es que exista un rechazo y exista también una condena interna que se va a manifestar por la ausencia de venezolanos el 6 de diciembre, y luego por un rechazo y un desconocimiento de lo que allí ocurra por parte de la comunidad internacional, y estamos convencidos que así va a ser. Luego, con la manifestación de voluntad nuestra, interna y afuera, que el mundo vea que nosotros seguimos resistiendo, que seguimos protestando, que seguimos levantando nuestra voz, y que quede muy claro que Venezuela quiere en el año 2021 una transición que nos lleve a unas elecciones presidenciales y parlamentarias verdaderamente libres, y que el mundo se una a ese pedido de los venezolanos para empujar con el mayor esfuerzo el año 2021 para que podamos tener y materializar esa elección. En esos términos pondría yo la lucha. Yo veo esto como el inicio de una nueva etapa, que cierra una etapa y abrimos otra, que debe culminar con una elección presidencial en el año 2021, y que el mundo nos acompañe en esa lucha, que ocurra esa transición que nos lleve luego a materializar una elección presidencial o una mega elección con parlamentarias libre y transparente, donde el mundo va a ser pues esencial en colocar la presión necesaria para lograrlo. Pasemos a una segunda parte, y Rodolfo, déjame hacerte para que aquí
hagamos esta transición. El embajador Vecchio es nacido en Caripe, el estado Monagas, y cualquier venezolano, eso queda, bueno, y los no venezolanos, eso queda hacia el, vamos a ver, eso es hacia el este de Venezuela, hacia el sureste de Venezuela. Perdón, eso es noreste. Vamos a decir como... Ese es el oriente del país. El oriente, ok. En este caso, el estado es conocido por las empanadas. Si usted tuviera ahorita una oportunidad de ir a alguien que vende las empanadas y pedirle una, ¿de qué se comería usted ahorita una empanada de Monagas? Me la comería de cazón. Qué rico. Me encanta, a pesar que Monagas pues no tiene playa, pero me gusta mucho la empanada de cazón. Así, a seca. A seca, sí. Y me tomaría una chicha. Rodolfo. Así es. Ya, yo soy de la montaña, soy de los Andes, de San Cristóbal, del estado Táchira, y me fascinan las empanadas de cazón. Y algo que realmente no se hace mucho en el Táchira, se hace precisamente en el oriente del país, que es la famosa cocada, ¿no? Divina. Extraño esas cosas como usted no se imagina. Volviendo al tema, hay mucha gente, muchos venezolanos que expresan dudas de que se pueda lograr algo. Y muchos son un poquito quizás extremos en decir, ese gobierno ni a ese hombre lo vamos a sacar con votos, ¿no? Entonces yo me pregunto, ok, si no sale con votos, entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Entonces, para lograr esa Venezuela libre que todos queremos, ¿no? Y luego, cuando escucho y veo comentarios, me pregunto también, ¿habremos aprendido algo los venezolanos, ¿no? En todos estos años? Porque a veces veo, o leo, mejor dicho, tanto rencor, tanto odio, tanta separación, ¿no? Entonces, ¿será posible consolidarnos todos y poder, como usted menciona, como un solo hombre, como una sola mujer, poder lograr, ¿no? esa libertad que tanto ansiamos de Venezuela? Y sería posible, aunque los ojos del mundo estén pendientes de una elección, ¿no? ¿Sería posible lograr tener unas elecciones realmente transparentes en Venezuela cuando realmente el gobierno maneja el CNE y todas estas estructuras? No, por eso, Rodolfo, nosotros hemos planteado que la lucha está por lograr esa transición que luego nos lleva a unas elecciones presidenciales libres y transparentes. Mientras eso no te lo va a dar el régimen y nosotros tenemos que forzar esa transición y para que después nos lleve a unas elecciones libres y transparentes. Nadie te lo va a regalar. Ahora, lo que no puede pasar es, eso no va a ocurrir si nosotros no estamos ejerciendo los mecanismos de presión internos y desde afuera para que se dé. Y tú me preguntas, bueno, ¿y hasta cuándo es esto, Carlos? Bueno, a mí me hubiese gustado que esto hubiese ocurrido ya hace mucho tiempo y he hecho todo cuanto he podido para hacerlo y muchos venezolanos lo hemos intentado, como hacía referencia. Ahora, no hay otra alternativa que permanecer en la lucha, no hay otra. Y por eso hemos visto el esfuerzo que se está haciendo. Y lo que yo sí te puedo decir, que yo estoy convencido que nosotros lo vamos a lograr, y yo te destacaría 3 cosas. Primero, porque hoy, y eso no se nos puede olvidar, más del 80% de los venezolanos quiere un cambio. No quiere seguir viviendo como está viviendo. Rechaza la dictadura y rechaza a Maduro. Ahí hay una voluntad de cambio que está intacta. Quizás hoy puede estar, Rodolfo, yo lo entiendo, frustrado, puede estar desesperanzado, y eso es lo que quiere la dictadura. Pero hoy la mayoría rechaza la pequeña cúpula que nos está dirigiendo. Entonces no podemos olvidar que hoy el pueblo de Venezuela quiere ese cambio y hay que materializarlo. El segundo, porque no estamos solos en esta lucha. Existe un acompañamiento de la comunidad internacional para que Venezuela logre su transición. Pero el esfuerzo internacional tendrá o será mucho más efectivo cuando nosotros tengamos una mayor presión interna. Van de la mano, se complementan, pero quien va adelante es la presión interna,
que acompañada de la internacional es la que puede forzar a una salida que nos lleve a unas verdaderas elecciones libres y transparentes. Y tercero, del por qué yo también estoy convencido que lo vamos a lograr. Estoy convencido, Rodolfo, porque estamos defendiendo la causa que hay que defender, que es la causa de la libertad. Y la libertad siempre se impone frente a la tiranía. Y esa libertad va a llegar. Ahora, va a llegar siempre y cuando nosotros no nos rindamos, no dejemos de luchar, cuando siempre tengamos esperanza, porque eso es lo que quiere apagar el régimen. Y a pesar de todo, de perseguirnos, encarcelarnos, exiliarnos, utilizar a Cuba, a Rusia, meter al ELN, grupos terroristas, no nos han podido eliminar. Y ahí está la voz del pueblo de Venezuela, con el terror y con el miedo queriendo callar un pueblo. Pero va a pasar lo mismo que pasó en el 57, a lo que Consalvi se refería como el año que Venezuela perdió el miedo. Y Venezuela, ese amor por su libertad va a ser más grande que el miedo y los vamos a derrotar. Lo que no tenemos alternativa es de quedarnos callados. Lo que no tenemos alternativa de decir, no, ya no lucho más. Y luchar las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. Yo siempre le digo a los venezolanos que están afuera, les digo, todo lo que ustedes son, y ahorita que lo hablábamos, Jesús, Rodolfo, yo vengo de Caripe, como decía Jesús, yo toda mi vida estudié en colegio público, en Caripe, no había por supuesto ningún otro colegio, sino público. Luego me tuve que ir de Caripe porque no había universidad y fui a estudiar a la Universidad Central, pública, hice mi posgrado en la Universidad Central pública y me pude venir aquí a Estados Unidos a estudiar porque me gané una beca complementada de la Fulbright con Fundayacucho y pude estudiar, de manera que lo que yo soy o el camino que no me he podido abrir en mi vida, poquito, pequeño, lo que sea, se lo debo a mi país. Y de donde esté, tenemos que retribuirlo de alguna forma. Y mucho más cuando tenemos gente sufriendo, cuando tenemos familia ya, tenemos hermanos presos o torturados y lamentablemente amigos que han muerto. Y creo que todo eso nos tiene que servir a nosotros de combustible para mantener las ganas de seguir soñando con la libertad hasta que nosotros la logremos. Y no hay otra alternativa. Así que la invitación que yo les hago, vamos a darle ese granito de arena a quienes hoy todavía siguen luchando adentro de Venezuela. Estar afuera es muy difícil, Rodolfo, muy difícil. Ustedes lo saben, eso, y llegando, es muy complejo. A todos nos ha tocado muchos temas migratorios, de salud, económicos, a todos, de una manera u otra. Siempre yo les digo, esto es como una turbulencia cuando uno llega al exilio, sobre todo en las condiciones que me tocó a mí. Yo estaba escondido en Venezuela, me tuve que ir, mi esposa embarazada, etcétera. Pero a pesar de que es muy complejo y difícil, es más duro estar allá adentro, dentro de Venezuela. Si nosotros tenemos la posibilidad de tener mayor flexibilidad, si se quiere, de hacer determinadas cosas, hagámoslo por Venezuela. Ese es mi llamado. No tenemos otra alternativa. Creamos en nosotros mismos y creamos en nuestras convicciones. Y estamos del lado correcto que hay que estar, que es la causa de la libertad. Embajador Vecchio, ya para finalizar, usted ha hablado del tiempo duro que han vivido los venezolanos en cualquier lugar, pero en particular lo que se ha vivido en Estados Unidos. Ahora que una nueva administración anuncia una fórmula llamada TPS o no sé qué nombre va a tener para regularizar la presencia de los venezolanos, ¿cuál es su reflexión sobre lo que ha sido esta temporada en la cual hubo, entiendo que alrededor de 2.500 venezolanos detenidos, presos en centros de detención? Ya muchos han salido, pero ¿cómo usted vivió eso? Porque fue parte de su gestión como embajador, y luego, ¿cómo ve usted ese horizonte que se presenta con esa nueva condición de estatus migratorio para los venezolanos? Mira, eso, fíjate, una de las cosas que asumimos como reto cuando llegamos acá, por supuesto, estas personas cuando dejaron Venezuela, me refiero al régimen, dejaron Estados Unidos, desmantelaron todos los consulados, equipos, oficinas, todos los materiales, etcétera, desmantelados. Nosotros le pedimos a Estados Unidos que permitiera por lo menos aceptar la vigencia de los pasaportes vencidos. Mucha gente me dijo, Carlos, eso no se va a lograr, y se logró.
Estados Unidos hoy acepta el pasaporte de los venezolanos vencido con un vencimiento no mayor a 5 años. Es decir, usted puede entrar hoy a Estados Unidos con su pasaporte vencido, siempre y cuando tenga la visa, por supuesto, y puede solicitar su visa de los Estados Unidos aún con su pasaporte vencido. De manera que eso fue una medida para aliviar todo este proceso. El tema de los detenidos, sí, efectivamente comenzó a ocurrir con mucha más fuerza a partir del año pasado, cerca de agosto, septiembre. Nosotros llegamos a tener aproximadamente, Jesús, 1.100 presos por razones migratorias. Por razones migratorias. Los esfuerzos que hemos hecho internos, yo en lo personal he estado en cárceles visitando a los venezolanos y este apoyo que tuvimos de ONGs, de abogados pro bono, del esfuerzo que hicimos de la embajada con medios de comunicación, etcétera, hoy esa cifra la logramos disminuir cerca de menos de 300 venezolanos hoy detenidos por razones migratorias, ¿no? Y cada día la cifra disminuye. Al paralelo a eso, nosotros impulsamos tanto con la administración como el Congreso, y de hecho se presentaron 2 proyectos de ley de manera bipartidista para un mecanismo migratorio. Yo le dije, yo estoy de acuerdo con el TPS o con cualquier otro mecanismo migratorio que le permita a los venezolanos 3 cosas. 1, estar legalmente aquí. 2, que le permita trabajar. Y 3, que no sea deportado. Si esa medida migratoria cumple estos 3 objetivos, nosotros estamos de acuerdo. Y siempre el esfuerzo lo hicimos con la administración y el esfuerzo lo hemos hecho también con el Congreso, y yo espero que esa medida venga lo más pronto posible. Y he hecho mucho énfasis porque con la pandemia esto se ha agudizado más. Entonces el venezolano que no tiene los papeles, por decirlo de alguna manera, para poder trabajar, bueno, lo estás alejando de poder solucionar su problema, que con la pandemia se ha complicado más. De manera que si tiene la posibilidad de estar legal y tener los permisos de trabajo, lo aproxima a poder enfrentar pues todo el problema que se ha dado aquí adicional con la pandemia. Ya estar en el exilio es duro, ustedes lo saben, y bueno, con una pandemia mucho más complicado, y creo que esto es una medida que aliviaría mucho a los venezolanos acá. De manera que para nosotros eso es una prioridad y va a seguir estándolo en cualquier momento, y yo espero que lo podamos impulsar para que se pueda dar lo más pronto posible. Bueno, muchísimas gracias, embajador Vecchio, Rodolfo, por esta conversación, y esperemos que volvamos a encontrarnos ya para comentar lo que pudieran ser unas mega elecciones venezolanas reales, justas y bien plantadas. No me resta más que decir que agradecido, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias, Jesús, por esta invitación. Un fuerte abrazo e invito a todos los venezolanos que están en Colorado para que participen en la consulta y alcemos nuestra voz por la libertad de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Rodolfo, acabamos de terminar esta conversación. Yo de pronto me anticipé, me atropellé a preguntarle eso, pero es que a mí me gusta siempre preguntar sobre comida, sobre música, ¿no? Pero bueno, me pareció, yo lo había conocido, digamos, como político en Venezuela, y me parece un hombre inteligente que sabe lo que está haciendo o lo que tiene entre manos. ¿Qué impresión te dio la conversación? Ya, igualmente, sobre todo me encantó esos minutos que tuvimos antes de entrar al aire, de poder conversar, ¿no? Y fue muy agradable, muy simpático. Es un hombre muy preparado, con un conocimiento bastante amplio, ¿no? Sobre política y sobre las necesidades que tiene el país, ¿no? Muy fluido también para hablar, indudablemente, y sobre todo habla con una pasión que se siente, Jesús, ¿no? Se siente su pasión, se siente la fuerza que emana cuando habla y cuando envía ese mensaje a los venezolanos. No podemos callarnos, no podemos dejar de movilizarnos, ¿no? Tenemos que seguir adelante con nuestra lucha. Es un mensaje muy sólido realmente y muy apasionado. Y igualmente a mí me llama también la atención que ese mensaje va dirigido para aquellos que son, como él decía, que están frustrados o son poco optimistas,
en el sentido de que las situaciones en política no son sencillas. Es decir, pensar que iba a venir así por arte de magia y se iba a hacer un cambio de régimen no es sencillo, básicamente porque en Venezuela las Fuerzas Armadas están respaldando al régimen. Entonces, cualquier otro esfuerzo político es simbólico y tiene mucho valor, y él lo explica perfectamente. Y si lo vemos en términos de la historia, no solamente, digamos, estamos hablando de la lucha de independencia, pero una experiencia más reciente, la época de la dictadura de Pérez Jiménez. Fueron años de una dictadura abierta, en la cual hubo desmovilización de los sectores de oposición y se logró un proceso. Bueno, a lo mejor en términos históricos estamos en un proceso similar, ¿no? Por eso el haber conversado con el embajador Vecchio es una cosa interesante, porque le ha tocado ejercer la política no solo desde el Congreso, le ha tocado ejercerla en la clandestinidad y luego el estar en un país en una situación muy particular y haciendo esfuerzos para que los venezolanos sigan participando. Ya. Y precisamente no le pregunté al embajador, pero había estado leyendo antes en nuestra conversación que el presidente Guaidó y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habían hablado y reforzado el interés en continuar, ¿no? Acosando a Maduro con... ¿Pero el presidente Trump o el presidente Biden? Presidente Trump. Okay. Sí, él tuvo una conversación con Trump y básicamente dijo vamos a hacerlo, pero de todas maneras el presidente electo Joe Biden tiene el tema de Venezuela también, ¿no? A flor de boca, como dicen. Él se refirió en muchas oportunidades durante su campaña a la situación de Venezuela. Y precisamente creo que él habló, y qué bueno que le preguntaste, te me adelantaste, pero yo también quería preguntarle sobre lo del TPS, porque hay muchos venezolanos que están hablando y que están esperanzados en que algo así ocurra. Y el presidente electo, Joe Biden, dijo precisamente que esa era una de sus prioridades, ¿no? El poder hacer algo por los venezolanos que están en Estados Unidos. Bueno, ¿y qué es lo que viene? Porque ya estaríamos hablando de alrededor de mes y medio. Ya se conocería de qué se trata esa fórmula, si va a ser solamente por decisión ejecutiva o si va a ser algo que pueda ser aprobado como legislación en el Congreso. Que sería lo ideal, ¿no? Que sería lo ideal, bueno, como fue originalmente los TPS, ¿no? Pero igual, hay que esperar, ya será cosa de día. Rodolfo, muchas gracias por el haberme acompañado el día de hoy. Como yo te decía, siempre hay que estar de la mano con los veteranos como tú. Tú eres un valor para esta comunidad, no solamente por venezolanos, sino por latinoamericanos. Así que agradecido de haber podido contar con tu compañía la noche de hoy. No, muchísimas gracias. Yo te agradezco muchísimo la invitación, Jesús. Realmente fue un placer y un honor participar en esta conversación con el embajador Vecchio. Y nada, afortunadamente pudimos hacerlo y él dispuso del tiempo también. Este fue el segmento Conversaciones de Actualidad, destinado a discutir grandes temas que estén ocurriendo en Estados Unidos o en el mundo, pero además para conocer personajes interesantes que estén haciendo noticias a cada momento. Esperamos contar con ustedes en una nueva edición.